Dichosa la casa que abriga este día a la Virgen pura, la hermosa María. Entren santos peregrinos, peregrinos, reciban este rincón, que aunque es pobre la morada, os la doy de corazón. Hi, my name is Tracy Horan. I'm a Sister of Providence, and I'm the Associate Director of Education and Advocacy with the Kino Border Initiative. I want to talk a little bit about welcome and our capacity to welcome. So as you've already heard, over the past couple of years, we've seen numerous obstacles for families, moms, dads, kids who are arriving at our southern border seeking protection. So as of March of last year, as you know, Title 42 was put in place. And what that meant was that families who were coming here seeking protection had no way to access the asylum process. Of course, the US government used the pandemic as a pretext to say, it's not safe to welcome people, even though we know that there were people still crossing back and forth, myself included, during that entire time. So it's been about 21 months now where we've not seen really any process for people to cross into the US. However, earlier this year, we did see an example of our capacity to welcome. So in the early spring, the US government was in negotiations because there was a lawsuit against the government because of their use of Title 42, particularly against families with children. And because of those negotiations, they agreed to allow a small number of people who were particularly vulnerable to enter the US. And so here in Nogales, we saw about 10 people per day were able to cross into the US, at least to begin their asylum process. And for people who had suffered threats here in Nogales or were just hiding in their room, that was a big deal. It was still a very tiny number compared to all of the people seeking asylum, but it was a small window that opened for those families. Then later in the spring, that process was expanded. So the Biden administration said that certain categories of people that were in high risk, so people who spoke Indigenous language, LGBTQ people, people who were fleeing dangers here in Mexico and then forced to wait in Mexico, those groups of people could enter the US and again begin their process to seek asylum. And so in Nogales, we saw up to 40 people per day actually able to cross into the US to continue their process. And even again, it's still not ideal. It's still not enough compared to all of the people who have been waiting for months or years for this process. But it was a beginning. And what it did was it showed us that we do have the capacity to process people safely during a pandemic, for those families to be in a place where they were no longer fearing for their lives. It was imperfect. It put a lot of pressure on NGOs, on organizations here at the border. And of course, we really need to see a process that is led by our government agencies in a humane and just way. But it showed us that on the US side, at our ports and the organizations that are on the US side of the border, we do have the capacity to welcome. We were processing up to 40 people per day. And again, it wasn't enough, but it was still a big deal for those families who were able to get through. And so, unfortunately, at the end of July, the Biden administration decided to close that process and did not put anything in its place. They decided not to take up their responsibility to give families access to safety, which we know is, according to US and international law, is a responsibility that we have. And at that time, that meant that families who had already been waiting months to access that process, as well as the families who were newly arriving, all had the door slammed in their face. It was just simply the end, and there was no process. So since that time, for all of the thousands of families waiting, there has been no process for them to access safety. So after that happened, our partners at the Florence Project said, well, there's still some families that are just really urgently needing access to protection in some of the highest risk categories.
And so they started submitting humanitarian parole requests. And they've submitted several dozen of them since the end of July. And every single one of those requests has been denied. That includes families who have suffered death threats here in Nogales and had people that were actively persecuting them or pursuing them. It includes a child who has kidney failure and has gone to the hospital 3 times because he desperately needs surgery. And it includes lots of other folks who have high risk factors like LGBTQ people who have been targeted here in Mexico. And so since then, even those highest risk cases have not had any process. All of those examples have been denied. And so here we're in between those two realities, the fact that people are here waiting and the fact that we saw with our own eyes our capacity to welcome, our capacity to have a just, somewhat humane process for people who had been waiting way too long. And so in this time of Advent, during this journey, we continue to fight. We continue to stand in solidarity with our migrant siblings who are asking for that welcome. And we know that we have the capacity. We know that on the US side, many of you in your communities are waiting and would be happy to roll up your sleeves and to open doors and welcome these folks into our communities. And we desire that. And so my prayer is that we can continue to lean into that ability to welcome and the desire to welcome. And we can make it known to people in positions of power that we desire to welcome these people, that we are ready to lend a hand so that people who are sleeping in fear in their houses, people who are fleeing real threats here in Nogales, don't have to live in that fear day in and day out. And so thank you for joining us in this Advent journey and for all that you do to walk in solidarity with the folks that are here in Nogales, waiting for protection, waiting for safety, and really waiting for their rights to be upheld. Pues porque enfrenté una situación muy difícil y me sentí en la obligación de abandonar mi país, ya que pedí ayuda a mis autoridades y desgraciadamente no hicieron su trabajo como se debía. Y basado a eso, pedí ayuda a Derechos Humanos y Derechos Humanos trató de ayudarme, pero no fue un éxito, pues porque tenemos un sistema de corrupción muy crítico en mi país y pues las familias con las que tuve el problema económicamente están mejores que mí y que mi familia. Pero al final el Ministerio Público puso un abogado para mí, el cual al final no me estaba defendiendo. O sea, todo como que, toda la información querían usarla en contra mía. Y pues yo siempre pidiéndole a Dios, pues porque sé que Dios es el mejor abogado y no pierde ningún caso. Y yo pidiéndole a Dios que me diera fuerzas, porque esta familia llevaron testigos falsos, testigos pagados, porque la fiscalía lo averiguó que eran falsos. Llevaron testigos falsos de la misma iglesia donde yo visitaba y tuvieron el valor de ponerse en un podio, en una sala de juicio y a señalarme a mí, a hablar mentiras en mi cara. Entonces yo tuve el valor y yo los enfrenté también. Y yo les dije que yo no tenía nada de qué avergonzarme. Una, porque lo que pasó no fue con consentimiento mío. Segundo, estas personas que fueron a testiguar en contra mía no saben mi vida. Fueron personas a un tribunal en contra mía que ni yo las conocía. Entonces, ¿cómo se van a ir a poner a hablar de mi vida si no conocen mi vida? Y de ahí el fiscal toma la decisión de que, el juez toma la decisión de que la persona está en libertad, en total libertad, evadiendo las pruebas del Ministerio Público y evadiendo el examen que me hicieron, porque el médico forense me examinó. Entonces, me pregunto yo todavía que a dónde está la dignidad pues de uno como persona en mi país. O sea, la dignidad de uno no la toman en cuenta. Y más sin embargo, esta familia, antes de yo ir a la corte final, quisieron comprarme. Me ofrecían una cuenta bancaria y yo les pregunté que cuánto me ofrecían. Me dijeron que me daban 50,000 pesos. Como le dije yo, le pregunto cuánto me van a dar
no es porque estoy interesado en el dinero. Nací pobre y pues pobre voy a morir, le dije. Y la dignidad de una persona no vale 50,000 pesos, le dije yo. Ah, o sea, ¿que quieres más dinero? No, le dije yo. La dignidad de una persona no vale 50,000 pesos y no vale ningún peso en esta tierra, le dije yo. La dignidad de una persona es algo que no tiene precio. Entonces, ¿cómo se ponen a venir a mí, le dije yo, siendo yo la persona perjudicada, y tienen el valor ustedes, aún la esposa de este señor, tener el valor de venir a mí y decirme que me ofrecen dinero? O sea, el dinero, las heridas quedan marcadas en nuestros corazones, pues, y ningún dinero del mundo va a cerrar esas heridas y pues mucho menos quitar esos recuerdos de nuestra mente. Y pues me sentí en la obligación de emigrar para este país, arriesgando mi vida porque mis propias autoridades no pudieron hacer nada para defenderme. Y yo me pregunto y digo, ¿por qué Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, se ensancha en señalarnos a nosotros como los inmigrantes que somos? Cuando él está consciente que la persona que está dominando nuestro país es una persona corrupta, que todo el dinero de que está, porque nosotros dependemos de Estados Unidos. Todo Honduras depende de Estados Unidos. Y si dependemos de Estados Unidos, ¿por qué este gobierno no toma cartas en el asunto contra el gobierno de nuestro país? Porque todos los millones que dona a nuestro país, ese dinero es para que nosotros sobrevivamos en nuestro país y no podamos salir a emigrar a otro país que no es el nuestro. Pero como tenemos gobernadores corruptos que solo piensan en el bienestar de ellos y de su familia, y nosotros como pueblo no les interesa que nos estemos muriendo de hambre o que la inseguridad nos esté acechando cada día. Entonces, ¿por qué decir los inmigrantes si nosotros no somos los culpables de querer venir a este país, sino que nos sentimos en la obligación, porque sentimos sinceramente que es una obligación de salir y abandonar nuestro país, aún abandonar a nuestra familia, dejar todo tal vez todo lo poco que hemos podido lograr a obtener en nuestro país, dejamos todo atrás, sin pensarlo. A veces hacemos viajes sin planes. Mi viaje no hice planes, yo no dije tal fecha yo voy a salir o esta ropa es la que voy a preparar para mi viaje. No hice planes. Mi viaje fue de la noche a la mañana, como nosotros decimos. Un joven desesperado, porque tuve muchas veces intentos a que me mataran. Un hijo de esta persona, de esta familia, me atropelló aún en su moto. Me hicieron disparos, o sea, trataron de matarme muchas veces, tratando de evitar de que yo compadeciera la corte final. Entonces, porque automáticamente esta persona saldría en libertad si la parte acusadora no se presentaba. Pero igual, de una y otra manera yo traté de superar todo esto y aún mantenerme siempre en pie. Y yo siempre, lo que me da fuerzas es porque siempre estuve pidiendo a Dios mucho y yo sé que Él es el que me ha permitido estar hasta aquí, hasta donde estoy ahora. Y le doy gracias a Él por ello. Y me gustaría en un futuro, pues, poder ayudar a los demás, poder ayudar a aquellas personas que en verdad lo necesitan, así como yo lo necesité un día, poder abrirles mis brazos a muchas personas, jóvenes, aún a niños, porque desgraciadamente pues nuestro país cada día se hunde más. Y es tan fácil solucionar el problema, pero no queremos, porque el problema lo puede solucionar Estados Unidos así. Y yo me siento muy alegre también y agradecido con Dios por este americano, Don Richard, y su esposa, que ellos no se dejaron llevar por lo que salió en un periódico o en un medio de comunicación de parte del gobierno, sino que ellos quisieron vivir la realidad. Fueron a un centro de detención, me conocieron a mí y se pusieron en mis zapatos. Supieron lo que es en realidad la vida de un inmigrante. Saber en realidad por qué estamos en la obligación de salir de nuestro país y llegar aquí. Entonces, es algo, digo yo, que Dios puso a estas personas como ángeles de mi guarda. En el momento que yo me sentía muy deprimido, llegaba Él a visitarme al centro de detención, donde muchos americanos pueden hacer un gesto humanitario de esta manera. Ir a visitar, ir a conversar. Muchos jóvenes en los centros de detenciones están necesitados de que alguien solo les hable,
Nosotros en los centros de detención no necesitamos que nos lleven dinero, no necesitamos nada más, solo que alguien nos visite, porque estamos en un país súper lejos del nuestro, donde ningún familiar nos puede visitar. ¿Y cómo fue esa experiencia de estar en detención y estar solicitando asilo? Es algo muy difícil porque uno no trae esos planes de que va a estar encerrado, no trae los planes de que uno va a sufrir. Psicológicamente sufrimos mucho en los centros de detención. Una porque los oficiales, que desgraciadamente son de nuestros países centroamericanos aún, nos tratan mal. Nos tratan como que fuéramos inhumanos o como que fuéramos cualquier animal. Y pues la verdad que todos somos iguales. En esta tierra todos somos iguales, independientemente nuestro estatus de migratorio o seamos legales o no seamos legales en este país, todos somos iguales. Y lamentablemente pues es algo decepcionante porque Dios creó el mundo para todos. Dios no creó el mundo con fronteras, con barreras, no lo creó con nada. Y si queremos un cambio en el mundo, en este mundo crítico que vivimos hoy en día, tenemos que cambiar nuestra mentalidad, tenemos que cambiar aún nuestra forma de pensar. Porque muchas veces le pedimos a Dios que cambie esta situación, pero cuando nosotros no estamos dispuestos a poner de parte de nosotros, porque todos tenemos que contribuir pues a esa unidad. Aunque si mi hermano está necesitado yo puedo poderlo apoyar. Entonces, muchas veces si mi hermano tiene necesidad y yo tengo cómo ayudarlo y no lo ayudo, me convierto en una persona tacaña, una persona que solo pienso en mi bienestar y me convierto en una persona egoísta. Y eso no está de acuerdo con Dios. ¿Y cuáles sentimientos experimentó estando en la detención? Experimenté algo que no sé ni cómo explicarlo, pues, porque estar aislado de todo el mundo, estar aislado aún de mi familia, saber que el tiempo que estuve encerrado ahí tal vez lo pude disfrutar con mi familia. Perder muchos momentos felices, estar en la libertad y estar recluido pues detrás de 4 paredes de concreto, aparte de hierro, aquellas jaulas heladas y no sabemos si es de día o de noche, no sabemos absolutamente nada, estamos desconectados del mundo y psicológicamente nos enferma. Y posteriormente, déjeme decirle que muchas personas han perdido la razón y muchas personas fueron llevadas a lo que le llaman el hoyo, que es el lugar de castigo, por el motivo de que no son muy fuertes tal vez mentalmente y ellos se dejan hundir en la depresión. La depresión es el peor enemigo que podemos tener y es algo muy difícil. Mi familia no sabía nada de mí. Cuando yo logré tener comunicación con ellos, mi mamá llorando me dijo de que ella pensaba de que yo me hubiese metido al desierto, que me quedé sin agua, sin comida y que me quedé muerto en el desierto. Ella pensaba que tal vez me habían secuestrado, que estaba encerrado no sé a dónde. Ella pensó, pues dice lo peor, pero ella siempre dice que, aunque pensaba lo negativo, ella siempre le pedía a Dios y le decía que independientemente de cómo estuviera, que Él tuviera cuidado de mí. Igual yo aún encerrado, yo le pedí a Dios por mi familia, pues Dios nos demanda de que si mi dolor tiene que ser el dolor de los demás y si yo estoy bien, tengo que querer que los demás estén bien. A eso se basa el amor de Dios.
hermanas y hermanos, en nombre del cielo, os pido posada. Ignatian family, the prayer of the posadas is a song that's very beautiful, and it's a very beautiful tradition, but it's also very, very unique because it's actually not addressed to God. It's addressed to us. You see, the Holy Pilgrims know that God's on their side. They just need us to take God's side in compassion and in mercy. So this beautiful Christmas tradition is just an amazing example, right, of what it means to be a communion of saints, a pilgrim people. Because in that knowing of ourselves, we realize that heaven and earth are working together to achieve God's vision of el reino de Dios. We have a role to play, and this song reminds us that we do. So let's come to our Posada celebration today by joining in this prayer and letting it into our hearts. So, dear human family, right? Today the Holy Family comes to our doors once again. And they've traveled far from Nazareth, but also from Guatemala, from Syria, from Haiti, from Honduras, from Somalia. They're coming from everywhere and from places that we've never even heard of. And they look at us, right, with eyes that have witnessed very real suffering and are red from the tears of the gut-wrenching need to say goodbye. Their hands reach out to us, asking for warmth, as they are trembling from exhaustion and often very much from fear. And all they ask of us, just as Mary and Joseph did, is for a place to rest, to know that they are welcome by neighbors they've never met, but who recognize them as family, as kin, because we all come from the same loving God. So as the pilgrims, as the refugees, as the asylum seekers, as the migrants, plead to us in the name of heaven, let's resolve to dedicate ourselves in this coming year, right, to opening as many doors as we possibly can for them, to looking for resources everywhere that we can to use on their behalf, and to overcome our own fear, to speak to those in power, to legislators, to policymakers, to change things, to welcome them. And let us beyond that to pledge to pass this tradition along from generation to generation among us, to teach our young that the Holy Family comes with many faces and from many places looking for our welcome, and that it is up to us to open those doors and to provide that support. And as we do this, right, we will rekindle within us a faith that does justice, and we will know ourselves to be women and men who are with and for others. So les deseo una muy feliz Navidad and a year where we may be rekindling hope and recognizing our kinship. Amen.